Bueno, hola, buenas noches para Argentina, 21 horas de Argentina, así que les digo buenas noches, buenas tardes para los compañeros de los otros países. Nos volvemos a encontrar en el Párchate con Lamput, que está realizado en el marco de la estrategia de comunicación de Tejiendo Redes, un espacio para compartir desde nuestras experiencias como usuarios de drogas, experiencias que contribuyan a la reflexión, cómo nos pensamos, cómo comunicarnos con su interseccionalidad. Y te invitamos que nos veas, que nos compartas este espacio con nosotros, producido por Esteban, Raúl Esteban y quien les habla, que soy representante del AMPUD en Argentina, y en el día de hoy nos va a estar acompañando Erwin Sokol, que es un compañero de Paraguay. También en el marco de este proyecto, que es un proyecto, una creación del proyecto de un marco de corporaciones, de organizaciones, redes, estoy muy nerviosa, que es ALEP, que está formado por la red Black Trans, las Plappers, las compañeras trabajadoras sexuales, por REDCA, que es una red de personas con VIH de Centroamérica, REDLA, que es la red latinoamericana, y J+LAC, que es los jóvenes positivos, y con IPDC, que es una organización de profesionales que trabajan y acompañan a las personas con VIH. Antes de arrancar con nuestro invitado, vamos a pasar un tema que indiscutiblemente habla de marihuana, de la ansiedad de consumirla, es decir, las ganas de fumarse un faso, tal como lo dice y lo van a escuchar en el inicio de la canción, que es compuesta por Ciro de Los Piojos, y un tema muy escuchado que se llama Verano del 92. Así no hay amargura y se va el dolor.
Hola, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde están. Soy Erwin, acá de Paraguay, también miembro del LAMPUT, y le pedí a Raúl Esteban que ponga esta música, porque como trabajo la cuestión de la memoria histórica y de cómo hay eh, hecho, hola Vero, estaba Hola. explicándole la música, me das dos Sí, minutos y te dale, saludo, dale. Sí, ¿sí? pues, claro. Sí, 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 dale, Entonces le dale. pedí que ponga esta música porque hay como un mito urbano y una historia de agradecer primero a la gente de Los Piojos y también este álbum que se llama Tercer Arco por esta música. Y cuenta la leyenda que Paraguay, como tiene frontera seca con Brasil, y hay una ciudad que se llama Pedro Juan Caballero, que es una de las ciudades donde se produce la mayor cantidad de la marihuana, la historia cuenta que en el 92 y que en el verano hay sequía, dicen que encuentran una vía, en vez de llevar a Argentina, lo llevan a Chile porque había mayor ganancia. Entonces había una seca gigante en Buenos Aires en los 92 y en Argentina porque iba directo a Chile. Entonces hacen esta música, Juan Pedro Pasola, nuestro gran amigo. Entonces por eso elegí esta música para contar esto, o sea, todo lo que tenga que ver con el movimiento del uso de sustancias psicoactivas, en este caso de la marihuana, hay demasiados guiños y hay que tenerlo en cuenta porque no somos hoy Vero y yo la que estamos acá, sino que hay toda una historia detrás de persecución y también de resistencia. Eso principalmente Sí, quería decir en cuanto al tema. Vero, buenísimo. contigo. Sí, no, quiero, hablando de eso, de comunidades y de redes, quería nombrarlas bien a todas porque estaba muy nerviosa, así que bueno, Esteban ahí me ayudó y las redes que nos acompañan en este proyecto ALED es la Comunidad Internacional de Mujeres Positivas, el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas, Red Centroamericana de Personas con VIH, Red Latinoamericana y del Caribe de Jóvenes con VIH, Red Latinoamericana de Personas con VIH REDLA, Coalición Internacional para el Acceso y la Preparación de Tratamientos ITC y LACA. Y también las redes de poblaciones claves, gay latino, por los hombres que tienen sexo con hombres, Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, Red LAC Trans, la Red Latinoamericana de Personas que usan drogas, nosotros, y Plataforma Latinoamericana de Mujeres que ejercen trabajo sexual, PLATER. Dicho esto, y el tema que, es decir, para la introducción de nuestra charla viene bárbaro porque se nos ocurrió y el primero fue un hombre y hoy le quisimos hablar de territorios, de cuerpos y de fronteras. Así mismo Por como vos, eso, como lo decís, Vero, o sea, esto de los territorios, pensar más allá de esta frontera de los estados-naciones, que al revés existen un montón de otros territorios como nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, y sobre todo cuando hablamos de frontera, porque Paraguay y Argentina están tan cerca, muchas veces se piensa la frontera como algo separado y pensemos al revés, cómo se mixtura y cómo se generan nuevas identidades dentro de la frontera y una cosa muy fundamental con Paraguay, esto de el porro sí, paraguayo, ¿verdad? claro, pero ese es un tema que a veces digo, qué discriminatorio es a la vez, más cuando fue la gran movida del cultivo en Argentina y que se empieza a hablar de otra manera, porque yo ni sabía que se llamaban cogollos, nosotros por siempre fueron capullos, siempre la planta se daba vuelta y se cosechaba todo, es decir, un estilo muy similar a Paraguay, y hoy duele que se discrimine, es decir, a veces uno se queja y dice, no, pues no queremos discriminar, que hablamos de extranjeros y de paraguayos y bolivianos. Es decir, como, y después hablar, que es totalmente discriminatorio, a veces lo ves ¿viste? En el noticiero que hablan así, te dicen, había 5 extranjeros y 2 paraguayos, como, y un boliviano, y no son extranjeros. Y hablar del FASO, que es decir, al ser usuaria, y yo, bueno, todos me conocen que soy poliusuaria, decir, no, me era indistinto y a veces y el paso paraguayo me gusta y hablan de prensado del paraguayo como si fuera malo, que compite con el cultivo del cannabis y es discriminatorio porque, y más para nosotras, ¿no? Que somos parte de una red, que somos hermanas, es decir, Ahí, y que Vero.
me das el pie para justamente esta cuestión de la xenofobia, dar dos ejemplos. Por un lado, todo lo que es el sur de acá de Latinoamérica, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, le llaman al paraguayo al prensado. Y siempre digo, en realidad ustedes no saben lo que se fuma en Paraguay. Y hago el chiste, en realidad nosotros le mandamos eso para que no vengan a Paraguay a fumarnos nuestra marihuana. Entonces le mandamos eso. Ese es un ejemplo. Y lo otro, que tenemos también frontera con Brasil, toda la triple frontera en Ciudad del Este, se produce un montón de artículos falsificados o imitaciones y siempre lo tratan como objeto paraguayo, como que somos nosotros, pero en realidad ese objeto es para Brasil, porque Brasil no puede acceder a objetos originales, entonces usa Paraguay la frontera para poder acceder a esos productos, porque acá en Paraguay hay productos, digamos, internacionales sin impuestos que podemos acceder a eso y lo que pasa es que Brasil no puede acceder, entonces dice, ay, no, eso es paraguayo, como despectivo, y eso es una cuestión muy loca, lo mismo con el Faso, ¿verdad? Como ver Esa situación con el paso pasa con Uruguay también, ¿no? Con Brasil les pasa una cuestión similar, porque también, es decir, una preocupación que tenía Uruguay era Rivera y toda esa zona norte, en la cual obviamente, y más ahora en tiempos de COVID, la gran situación de la migración y de que las fronteras, digamos que también, ¿no? Como limítrofes también no solamente de escenografía geográfica, sino de cultural. También lo difícil que es cuando nosotros acá hablan, yo lo escucho al presidente que habla de cannabis medicinal y exportamos marihuana, 20 kilos de marihuana. Y si es cannabis, marihuana, también dicen marimba, está la macoña, es decir, es nombrada de diferentes maneras en toda Latinoamérica y el Caribe y seguramente muchas cosas hacen que sean diferentes, la forma de cultivo, y no quiero hablar de genética, digamos, ¿no? Hablo del agua mismo, porque uno dice cuando hace pan, el pan en todas las provincias de Argentina es diferente, pero es el agua, las composiciones de diferentes productos hacen a que sea diferente. Y lo mismo esto, ¿verdad? Siempre saber que cuanto más lejos estás del lugar de producción, va a bajar la calidad de lo que estás consumiendo. No es lo mismo consumir un prensado, recién prensado, que se cae la cera en toda la frontera, que ese mismo porro que está llegando a miles de kilómetros va cambiando la calidad. Entonces, Y en la eso manera también es muy importante saber, ¿verdad? Eso, cuanto más cerca estamos del lugar de producción, es mejor. Y aquí en Paraguay, o sea, yo te puedo decir que hace más de 3, 4 años no veo un prensado, porque son dos cogollos, capullos, pero cuando voy a la frontera, el prensado parece un chocolate que se cae en la acera, entonces es otra cosa total, ¿verdad? No. claro. Y bueno, y como ese también como está, digamos, eh, clasificado y asimismo a los usuarios eh, la presión de los diferentes países, como para hablar de cocaína. Como si decir que es como una propiedad exclusiva, solo Perú, Bolivia son, y vos ves los insultos a veces, sobre todo cuando son gobiernos más democráticos o más que acceden más o que piensan en sus pueblos, ¿no? Originarios y el uso de todo tipo de sustancias, es decir, es como que coca-coleros, drogadictos, narcotraficantes, siempre es el estigma, o Colombia, y me ha pasado muchas veces en viajar a conferencias, sobre todo de VIH, y en diferentes partes del mundo, y siempre, digamos, ¿no? Cómo son, que se desaparecen las valijas, o que son retenidos, o que le hacen millones de preguntas, y siempre son los mismos 4 países, ¿no? Que por un lado, por otro, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, son así como hacedores y que son los únicos que pueden, o que están llenos de narcotráfico. Y entonces siempre siguen tirando la pelota, por lo menos en Argentina, diciendo que somos de tránsito. Me gusta mucho eso porque cada vez que estoy en otros territorios de Latinoamérica,
cuando me ven y digo soy de Paraguay, Te ah, piden el Paraguay, porro. marihuana, tiene, trae, tenés, ¿verdad? Como eso por un lado. Y lo otro también, saber que como la política de Paraguay es un lugar también de tránsito muy interesante de otra sustancia. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la cocaína viene primero para Paraguay o también tiene varios otros caminos, pero Paraguay tiene como esa facilidad de llevar a los otros países porque los destinatarios son como países más grandes. O lo mejor sería Europa o llevar a Argentina, llevar a Brasil, pero generalmente se usa como espacio de tránsito, entonces llega buena mercadería también a Paraguay. En estos casos, cuando hablamos de marihuana, cuando hablamos de cocaína, hay como una producción interesante o un espacio o algo que se queda por acá que me parece muy interesante también pensar en eso, pero también pensarlo en la situación de esto, de la xenofobia, la discriminación, o si sos paraguayo y cuando pasás en cualquier lugar hay como una sospecha. Bueno, paso yo a veces, medio peladito, blanquito, me trato de hacer el lindo para poder pasarlo bien, pero hay otras situaciones donde el ser paraguayo o ser colombiano implica una discriminación directamente para ser detenido con una sospecha de ser traficante, usuario y cualquier otro concepto, ¿verdad? Qué terrible. Sí, aparte, bueno, estamos haciendo, viste, que estábamos juntando el tema de viendo y comparando y tratando de cada vez poder acompañar más y demostrar, porque es como que tantos años de militancia y estar siempre tratando de mostrar cuáles son las leyes, cada ley que tiene cada país, es decir, todas coinciden en lo mismo, la criminalización a las personas que lo usan. Más allá de que su intento es perseguir el narcotráfico, todas se encuadran en realmente perseguir a las personas que lo usan o cortar por las personas que lo usamos, y de repente ahí es cuando nos encontramos que no hay herramientas ni siquiera, bueno, pensar en derechos humanos, pero tampoco en herramientas de cuidado, de cómo usarlo, de que, porque esto que vos decís de la marihuana de Paraguay, cuando llega tal vez a Buenos Aires, que también sabemos, es, yo les digo, es lo mismo, porque si uno lo abre y lo ve, todo lo que tiene semillas, ahí hay flores, digamos, porque las semillas están en las flores, entonces, y que todo lo que le ponen, tal vez esta clandestinidad que hay, al ponerle cosas, o a veces dicen, no, porque te ponen basura, te ponen veneno, lo aumentan. No, tal vez el veneno es para evitar que los del almacén o que se lo coman otros bichos o que se pudra, como nos pasa con las naranjas, digamos, ¿no? Hoy no encontrás una naranja con un hoyuelo, son todas salen todas como es que le dicen que estética, son todas parejitas iguales, y creo que a veces pasa también con esto de que para mantenerlos la cantidad de químicos que le ponen. Y aparte de eso, Vero, también me parece muy interesante este debate o esta conversación, este párchate, porque muchas veces cuando debatimos el tema de la marihuana en Paraguay, hay como una carga moral muy fuerte y hoy en día no podemos estar hablando de esa carga moral porque definitivamente Paraguay es un gran productor de marihuana en la frontera y eso es conocido y está manejado desde el gobierno, desde un montón de otras formas, tiene su lógica de funcionamiento. Entonces no podemos estar debatiendo hoy, por lo menos en Paraguay, si está bien o no el cannabis, boluda. Hace tanto tiempo estamos produciendo cannabis. Entonces ir a un debate moral no, tenemos una realidad donde hay una cantidad gigante de cannabis. Cannabis no me gusta, me gusta Sí, marihuana, ¿verdad? bueno, marihuana, marihuana. No, no, y acá pasa lo mismo, es decir, hay gente que se pone contenta y dice, ay, momento, porque dijo el consumo adulto, digamos, ¿no? Porque lo recreativo, no me gusta decirlo, tal vez es el uso adulto, es decir, el autocultivo, que hay un debate, que hay que dar el debate o hay que charlar. No, es decir, no es que patear la pelota de que ya está instalado, es decir, eso cómo, es decir, cómo evitamos
que las personas terminen detenidas con respecto a esto. Pero también pasa, justamente ayer hablaba con una compañera que es del movimiento latinoamericano de Panamá, con Yari, que me contaba esto, ¿no? De lo difícil que es decir, la ausencia al conocernos, y hoy contaba, ¿no?, de este proyecto en este Tejiendo Redes, van conociendo y nos van conociendo y van conociendo, es decir, otra faceta, porque siempre todo el mundo se escucha, se piensa el drogadicto reventado, que no puede salir adelante, que está tirado en una esquina, que es chorro, ¿no? Que y todo lo peor es como un estereotipo que también en algún momento las personas con VIH lo tuvimos, es decir, no teníamos un cartel, pero que éramos flacos, que estábamos consumidos, que teníamos manchas, es decir, el desconocimiento producía un montón de cuestiones, fantasías que pasan a través también. Y hoy, tal vez no tanto conmigo, pero me pasó, digamos, en la construcción del AMPUS me pasó de que hoy tengo, es decir, la suerte de contar con un montón, con vos, sobre todo, que te amo, y a un montón de compañeros, como Ernesto mismo, profesionales, que hoy pueden decir que también cuesta mucho salir del closet del ser usuario, porque ya es decir, es automáticamente dejas de ser creíble, que no vas a poder, que no podés sostener, que la plata es decir, este tema de la plata vamos a ir corriendo a drogarnos, que es decir, un montón de cuestiones que realmente duelen, y ella me decía esto, que tal vez en algunos espacios es muy difícil porque no se puede, es decir, es como que les va pasando que si tenés VIH y hablas de VIH, porque seguro tiene un familiar. Entonces por eso se ocupa de VIH. Y bueno, y si hablas de derechos de personas, y eso está pasando en Latinoamérica, más en el Caribe, con respecto a que si son muy focalizados los lugares donde hay trabajo en reducción de daños, que también seguimos, otra de las cosas, con lo inyectable que no es decir, no es que sea inexistente en nuestras regiones, pero hay otros consumos que tienen que ver y van de la mano de la democracia, que es la cocaína fumable. Porque más o menos la cocaína fumable fue llegando, es decir, más allá de países donde se habla como Perú, el Bazuco, que son lugares donde tal vez el consumo era data de más años, en nuestra región, es decir, o por lo menos en el sur, se habla mucho más de la coca fumable por el simple hecho de también de ir buscando la manera, ¿no?, de consumirla. Y también vino de mano de la democracia. Ahí veo dos cosas que me trae a colación. Uno, esto de que cuando somos usuarios escuchamos un montón de comentarios y estamos en una reunión y cuando alguien dice una macanada, una pavada, algo que no tiene lógica, dice, ay, ¿qué se fumó este? Y entonces también como generamos estrategia, entonces yo digo, en realidad no se fumó nada, le falta fumar, por eso está así, o cuando alguien está muy nervioso, ay, seguro está drogado, no, le digo, para mí que no tiene droga, por eso está así, o sea, cómo generamos estas herramientas y que nos da la posibilidad, porque estamos empoderados y podemos intervenir en esos espacios. Entonces me parece muy importante, por un lado, esto de visibilizarnos dentro de los otros espacios y de salir del closet, ¿verdad? Y utilizarlo como una forma y una herramienta, ya que tenemos estos privilegios de poder, y que claro, lo principal y lo que decimos es que seguimos estando perseguidos por el sistema jurídico, o sea, estamos yendo a la cárcel o estamos siendo patologizados en otro momento con la medicina que nos llaman de adicto, mientras que existen un montón de otras adicciones, habla harina, azúcar, café, que son legales, y ese concepto y ese estereotipo que tienen de nosotros los usuarios, yo creo que con la AMPU se va rompiendo, van viendo que sí, que somos compañeros de trabajo, que estamos comprometidos, que tenemos ideas innovadoras y que podemos hacer lo que nos comprometemos y que no tiene nada que ver con el consumo de la sustancia. Es más, tal vez me fumé un porro y tengo que hacer un escrito, tardo más, tal vez, pero al fin y al cabo cumplo con esa tarea. Entonces nos vemos con esa situación de que muchas veces nos cuesta muchísimo y cuando nos cumplimos, ay, está drogado, está de resaca, todavía no le pasó.
Me hiciste acordar también, creo que fue primavera del 16 o del 15, cuando nos reunimos y fue un encuentro de compañeros de LAMPU, en el cual, no voy a nombrar, no sé, puedo decir cuáles usé yo, pero había un montón usamos diferentes sustancias en diferentes momentos de la semana que pasamos juntos, y si hoy estamos acá también tiene que ver por esos encuentros y esos rituales que el consumo de sustancias nos unió y nos hizo poder volcar en un montón de cosas y de sueños de poder seguir avanzando, ¿no? Sabiendo que más allá de romper con esto del estereotipo también de que tenemos que terminar presos en el hospital o muertos, es decir, que podemos terminar en esto, en teniendo derechos, en poder replicar esos derechos, acompañar, que no es fácil, es decir, yo creo que hablando de territorios, a veces siento que en AMPU fue una necesidad, porque muchos de nosotros tenemos VIH, y también y hemos podido formar parte de otros lugares, pero no teníamos esa contención, tal vez no había esas herramientas, teníamos necesidades especiales y diferentes, es decir, hablar de SIDA y de salud, como hoy decir VIH, porque yo hablo de SIDA porque en esos tiempos se hablaba de SIDA, era dejar de consumir, cuando apareció la medicación igual, yo perdí muchas compañeras por culpa de la medicación, porque eran obligadas a tomar la medicación y querer dejar las drogas, y no lo podían sostener. No fue por usar las sustancias. Igual, dos cosas de lo que decís. Por un lado, esto de, yo vengo de todo lo que tenga que ver el activismo LGTBI, el movimiento LGTBI, disidente en muchísimas cosas, hasta que estábamos en Córdoba y Vero se sentó en la misma mesa antes de conocer a Vero, y Vero hablaba. Porque tenía porro paraguayo. Y opinaba, y yo decía, ¿qué? ¿Esta tipa qué opina? ¿De qué? ¿De qué cosa? Hasta que hizo un taller de reducción. Una hétera, ¿verdad? Y hace el taller de reducción de daño, de riesgo y gestión de placeres. Y cuando termina, yo me voy corriendo junto a Vero. Le digo, Vero, yo traje un porro de Paraguay. Por favor, fumemos juntas. Y ella me empieza a hablar del Lampu. Y fue como un momento donde yo sí me sentía que podía estar como más libre y más no de esa figura LGTBI, que hay un montón de cuestiones y un montón de prejuicios. Yo me sentía que con Vero podía hablar más allá de la sexualidad y la heterosexualidad, entendía que estábamos en el mismo lenguaje. Y ahí le agradezco a Vero y siempre que tengo la oportunidad le digo, gracias Vero, porque en realidad encontré mi lugar, sigo en la militancia LGTBI, pero me parece estas interseccionalidades que tenemos y el uso de sustancias psicoactivas siempre fue un prejuicio entre el movimiento social. Fuimos expulsados y no nos dejan o fumar o cualquier cosa que tenga que ver. Vamos a hablar de marihuana nomás, sin escandalizar tanto. Nos sienten como que no somos parte y como que nuestras ideas no importan y hay que irse. Otras sustancias no tienen olor. Claro, la otra sustancia no tiene olor, así mismo. Eso mismo. Igual que el éxtasis o el ácido, qué sé yo he estado en encuentros y de hecho, bueno, en Argentina tenemos a Radau, que les mando un beso grande, seguro un montón de compañeras y compañeros que están ahí. Nos pasó que era todo con, ahí mirá, ahí nos saludan, ahí pero todo tenía que ser, es decir, todo tiene que ser muy cuidado, en el sentido de que obviamente consumimos, es decir, vos no podés pretender. Me pasó en un encuentro de personas con VIH en África. Imagínate que está penalizado, los putos lo matan, a los drogadictos también. Entonces, nos pasó con una compañera travesti uruguaya y le tiraron toda la calle. Yo me quería matar porque digo, si me hubieran encontrado el porro, pues yo no puedo viajar. Ya me pasó, digamos, y sigo, insisto. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero dejar demostrado es que necesitamos, y que no es una utopía, que se legalice y que uno vaya, no a una farmacia, que vaya a un negocio donde, y que esta sustancia la puedas consumir acá y esta sí la podés llevar a consumir a tu casa o esta la tenés que hacer acompañado. La gente lo va a hacer igual. Y me pasó de que no hay contención. Es decir, cuando nosotros nos reunimos y sabemos a qué, lo primero que, si nos abrieron las puertas en Colombia o fuimos a Costa Rica,
o cuando vengan o vienen a Argentina, lo primero que yo tengo que tener, es decir, es las herramientas que aunque sean sustancias que yo ya no las consuma o las consuma o no, saber de encontrar y buscar el mejor puntero, el mejor dealer, encontrarle esa sustancia, porque cuando uno dice, es muy difícil también en Europa. Yo estuve en la CLAC participando en encuentros de reducción de daños europeos y hubo compañeros que llegaron y no había metadona y se volvieron. Es decir, llegar al sur de Francia y decir, de Suiza y decir, no, tengo metadona para 3 días, yo acá 6 no me quedo. Y ya se empezaban a poner nerviosos y muchos van a pensar, y espero que si lo están pensando alguno que está mirando, que se vaya, pero bueno, pero que drogadicto no podía aguantar. No, no, porque es cuando uno habla, y es eso que seguramente en algún capítulo con algún compañero se hablará, de esto de que nos están dando la razón, los determinantes sociales, es decir, el estilo de vida. Tal vez si no hay educación, no puede haber un cambio. Esto creo que nosotros, esta charla, nosotros ya nos conocemos y está, es decir, lo importante es que otro que esté por ahí, que escuche, que hay una manera diferente, que adicción es mucho más que ser una persona que usa sustancias psicoactivas, que uno se puede declarar, sí, soy adicto, pero cuando uno hace compulsivamente, tiene una construcción y una lógica de antes bicho, es decir, que no tiene que ver, es lo mismo que ponerlo como enfermedad, y creo que lo que más nos enferma es la prohibición y la mala calidad, porque la misma sustancia... Dando ejemplo de todo este proyecto que llevábamos de ALED, más poblaciones clave, en un primer momento era yo llegando y como el drogadicto de la red y utilizando eso también porque obviamente aprendí un montón de cosas del movimiento feminista y del movimiento LGTBI, de tomar la inyección de cuando el insulto y agarrarte el insulto y decir, a ver, buscame un insulto más fuerte para que me saque del lugar. Entonces decía yo, bueno, entonces tratemos de que en los lugares donde vamos a irnos, que se pueda consumir drogas. Era como el chiste, porque generalmente sabemos nosotros y nos gestionamos y sabemos dónde podemos ir y dónde no. Y era ese chiste así, bueno, pero entonces se tiene que poder. Y ahí el ejemplo es que había gente de otras poblaciones que dentro de su propio grupo no lo podía decir, entonces se acercaba a mí y me decía, hey, ¿vos vas a fumar un porro? ¿Me puedo ir contigo? Pero puedes no contar como que si yo iba a revelar el estado de drogadicción o de adicción o serológico, como esta desconfianza, pero a la vez da la confianza de que otra gente de otras poblaciones puedan llegar a nosotros con esa duda de que en su propia comunidad no lo pueden hablar. Entonces, para mí, esto Lamput es fundamental dentro de toda esta línea del proyecto que estamos llevando y más allá del proyecto, obviamente. Y darse permiso como personas, digo, ¿no? Porque tal vez alguien, qué sé yo, comió algo de más. A mí me ha pasado a participar y sobre todo decir, bueno, por eso estuve en ese encuentro en Córdoba, digamos, porque muchos de los compañeros que están ahí, es decir, siempre y en diferentes redes de poblaciones diversas, y yo también me siento de la red diversa, por ejemplo, me siento parte de esa diversidad, porque también tengo un montón de cuestiones que me hacen propia, que me hacen diferente, que hay cosas que tal vez no es necesario, uno se siente incómodo, que no. Es decir, y es triste que no te tomen tu palabra. Tal vez lo que no mata fortalece, entonces será que por eso sigo, y estoy convencida, creo que estoy convencida de lo que digo. A veces pienso que realmente es decir, la justicia tiene que hacer, o la policía tiene que hacer su trabajo como corresponde, y buscar y investigar realmente, porque a veces pasa, y en mi país sobre todo, que te cruzan y tal vez, qué sé yo, choqué. A veces voy en el auto y digo, tengo algo encima de que hay en el... Porque digo, choco, o me revisan, o qué sé yo, y encima me hacen una causa más, porque vos lo ves en los noticieros. Y si no van a decir, ah, bueno, porque estaba fumada, y, ¿entendés? O porque estaba esto, o porque... O la responsabilidad, no puedes enseñarle a una persona a decir, no, pero yo no puedo parar, no puede conocer la reducción de daños.
la reducción de daños no te tiene que llevar definitivamente a dejar de consumir, eso es otra de las cosas que no entienden. Hacerlo bien, darte tu momento, tenerla ahí y saber cuándo la vas a usar. Y decir, bueno, es decir, si sé que no voy a poder, no lo hago, si sé que voy a fumar, entonces poder dar esas herramientas, es apológico, y estamos haciendo apología, y eso también nos puede llevar. Nosotros en la radio, viste, descriminalizadamente, ya que está en la paso el chivo, que todo, también lo escuchan en toda Latinoamérica y en muchos lados, en Francia, en todos lados nos escuchan. A veces yo lo miro al director, porque, viste, hablando lo tenemos a Martín Gala, que es un personaje que viene y nos cuenta sus historias de la noche. Y a veces miro y digo, viste, me van a venir a golpear la puerta por apología, pero creo que es la única manera de poder contar. Creo que también es muy importante sacarle ese peso, es decir, siempre como pasó, digamos, ¿no? Cuando hoy la mirada y la mayoría de los estudios habla de las mujeres con VIH, y que las mujeres y jóvenes y o gestantes, porque las están testeando, porque primero testearon a los gays, a los putos, entonces ahí eran todo, es decir, ahí era el grasa. Después, bueno, a los usuarios de drogas inyectables, y ahí fuimos también, pero el VIH atraviesa a todas las poblaciones y a veces también pensar que las sustancias pueden tener interacción y no decirles. Es decir, yo hoy te digo a vos y le digo al que esté escuchando, si tomás antirretrovirales y te vas a tomar un whisky y no tenés agua, trágatelo mientras que puedas tragarlo, porque hoy por suerte tenemos menos cantidad de pastillas, pero estés tomando, entonces lo primero que te dicen, pero ¿cómo le vas a decir que tome vino? No, nosotros estamos por la salud. No, si lo va a tomar igual, que lo tome y que tome mucha agua. A veces te dicen, vos cuando hablas de mucha agua es por el éxtasis. No, agua somos parte, agua somos todos, 70%, 80%, no sé, somos agua y todos. Y el agua también, porque te vamos a dar otra pista de reducción de daño, lo que consumas con agua te pega más, ¿no? Pero Esto te hay, sube más. hay dos cosas que decías. Por un lado, yo estudié Derecho, supongo que soy abogado, terminé todo, pero soy el más cagón del mundo cuando veo una cana, veo un policía, por más que yo sé que no tengo nada, me agarra unos ataques de ansiedad y un ataque de pánico, porque, o sea, esa construcción social del miedo y del prohibicionismo y de caer, yo sé que no voy a caer tal vez, pero me da un miedo cuando paso la frontera, el de ser paraguayo, y yo sé que no tengo nada, me genera un nivel de ansiedad por un lado, y por otro lado, también esto, ¿verdad? De las determinantes sociales. O sea, en Paraguay uno de los principales problemas que podemos llegar a identificar tiene que ver con el chespi, crack, o podríamos llamar cocaína fumable de una forma, es la gente de escasos recursos, la gente que está en situación de vulnerabilidad de derechos, es la gente que tiene menor cantidad de esperanza de vida. Mientras tanto, tengo amigos que lo hacen y lo están haciendo y tienen la capacidad de, no sé, de tomar agua, de alimentarse bien, de un montón de otras cosas y que no se ve ese mismo resultado. Entonces siempre se ve como esto, la droga lleva a esto y en realidad hay un montón de caminos y un montón de formas y que tiene que ver con las desigualdades y que tiene que ver con la criminalización y la patologización que seguimos sufriendo. O sea, por este programa que estamos haciendo hoy, nos podrían llamar apología de delito, nos podrían hacer un proceso. Menos mal que saben que somos gente re jodida. No, eso. Estamos empoderados y estamos dentro de una organización que es regional. Porque el problema de las drogas, diga, el problema, la situación de las drogas no tiene que ver con Paraguay, no tiene que ver con Bolivia, Colombia, ni tiene que ver con... Es una cuestión internacionalista, Pero latinoamericana. Centroamérica, yo a veces hablo y digo, bueno, ¿no? Uno, justamente en la reunión, uno no puede ir y plantarse en otro, es en nuestro caso, a veces dice, bueno, pero hay que hacer, no, no es tan fácil ir, por ejemplo, ahora irme a El Salvador con el compañero, con Noel, y hacerle X y Y, hacer quilombo, ¿cómo puede ser? Y te dicen, y después ellos se quedan ahí, como en Guatemala, como en Honduras, es decir,
Hay que, a veces estás en una reunión o que se te dice, pero ¿cuántos miembros tiene tu organización? ¿Pero cuántos No, hay que cuidarlo mucho. A mí a veces me dicen, no, yo no soy egoísta de la información, pero tampoco puedo tirarlos a la cancha, porque realmente hay informaciones que, o a veces, sobre todo en ese cuidado lo tienen los jóvenes. Tal vez no sé ya si en la red de jóvenes LAC, tal vez tengo, no sé, no puedo hablar, pero de la red de jóvenes de VIH en Argentina, algunos son visibles y otros no. Porque también muchos te dicen, sí, y eso, y por eso menos a decir que usan drogas. Pero a mí se me han acercado, yo hice un taller una vez, que quedaron muchos muy contentos y otros compañeros que tal vez no lo pueden manejar o se les fue de la mano el consumo en el encuentro y esto y el otro, o lo hacen en lugares, en hoteles, porque eso también, el financiamiento de las corporaciones, y estamos haciendo una diplomatura que también hay muchas cosas que vos cuando lo vas haciendo, la amo a Aurora, le mando un beso porque está en mi grupo también paraguaya, que, que decimos, pero esto es lo que hago yo, es decir, le vamos poniendo nombre y hablar de empoderamiento, porque nos vamos a empoderar, estamos haciéndole el laburo a ellos. Y un montón de cosas que nos dejan en un lugar donde que es tan complicado pensar de cómo comunicarlo, de cómo poder creo que este proyecto, y siempre se lo decimos a los compañeros de ALEP, de las redes de personas con VIH, que también, es decir, fue una posibilidad. Con respecto a las diferentes sustancias, pasa, es decir, ver en encuentros que compañeras que no las invitaban más porque no se habían podido levantar a la mañana, o te pagan, esto quería decir, te pagan hoteles 5 estrellas, divinos, pero que son para no fumadores. Y si yo quiero salir, y si no en el medio, ponele acá, en el medio de Buenos Aires los ponían. Yo tenía que andar atrás de mis compañeros que no se me pierdan, porque salen, porque van a salir, porque encuentran espacios de diversión, y es complicado, es decir, y también para las chicas, porque salir montadas y se encuentran y nos potenciamos y salimos y nos divertimos, pero a veces, es decir, es peligroso no tener la contemplación hacia esas vulnerabilidades de las poblaciones claves específicamente, ¿no? No, ahí mismo lo que vas diciendo, ¿verdad? Desde acá de Paraguay, del Comité Regional, o sea, Nacional, de ver los lugares donde vamos, donde haya, primero, respeto a la identidad de género de las personas. Otro, que digo siempre, por favor, lugar donde se pueda fumar. Obviamente que tampoco salimos en el medio ahí, pa. Tenemos todas unas reglas de cuidado y un protocolo. Para mí es marihuanizar y mariconizar los espacios siempre donde sean espacios seguros. Pero hay otros espacios que no son seguros ni para nuestras compañeras trans, ni para nosotros que somos usuarios. Entonces, por eso es un montón de cosas que hay que construir, y esto, hacer estos discursos, hacer estas conversaciones, funciona mucho más para nosotros, para sentirnos acompañados por un lado y aprender, pero también del otro lado de poder estar acercándose hacia nosotras. Y ahí te cuento algo, hay gente que me decía, yo en realidad no pertenezco a esta red, creo que pertenezco a Lampur, porque me siento más identificado con esto que con lo otro, que lo mismo que podría decir yo hoy, y estoy en lo LGTBI, estoy en las marchas, estoy ahí organizando, pero siento que a veces dentro de ese espacio no me siento totalmente libre, como en esta conversación que estoy teniendo contigo, ¿verdad? Que me da la posibilidad de ser mucho más libre. Sí, eso es también, pienso, mientras que vos me contabas de los lugares y los espacios, eh, muchas veces acá hay un complejo muy lindo en Mar del Plata que siempre se hacen los encuentros, y últimamente no, pero hacíamos encuentros de personas con VIH, y, y me acuerdo que mirar desde un balcón y decir, mirá cuando esté el lugar, allá los fumadores de marihuana, es decir, los marihuaneros y todos juntos ahí, todos los usuarios, pero es decir, también hablar y hacer mesas de adicciones, porque siempre, y hablar de adicciones, y hablar y después cuando vos invitás a personas, nos ha pasado
tal vez, nosotros estábamos en otro hotel, son varios complejos, y que un compañero es decir, y sobre todo no con sustancias ilegales, sino con el alcohol, pasarse de revoluciones y venir, ahí sí te vienen a buscar, anda a hablarle vos, a ver si vos lo podés ayudar, o lo echaban. Yo he visto compañeros que de Bariloche, y de hecho a mi compañera Mariela, trans, de Radau, de Bariloche, le pusieron una estampilla en la frente y la mandaron a Buenos Aires con fiebre y todo, porque había, claro, se había pasado, salió la nieve, ella, qué sé yo, le agarró fiebre, y la persona que organizaba la echó del encuentro, la subió a un micro, me llamó a mí diciendo, ¿cómo vas a...? Y la mandó, decir, sin ningún tipo de contención, digamos, ¿no? Es terrible. Y situaciones así, montones. Y dentro de esta misma línea, porque podemos hablar de millones de cosas, la cuestión del cuerpo y la cuestión de la marihuana, podemos clasificarlo en un montón de uso recreativo, uso adulto, uso medicinal, pero para mí es fundamental, y lo que tiene que ver con el VIH, todo lo que hizo y lo que potenció el cannabis en un montón de tratamientos, de formas de conservar la salud, de conservar el apetito, evitar las náuseas, que es como lo básico. Y para mí hoy la marihuana, aparte de ser recreativa, aparte de que soy un fumador compulsivo de cigarro, tabaco y cualquier cosa, para mí la marihuana hoy es una cuestión de mi salud y de mi medicina. O sea, no puedo estar dependiendo de que el lugar donde vamos me puedan decir podés o no podés. Para mí es una cuestión básica, como Pero tomarse aparte, la pastilla antirretroviral, para mí tomarse el propóleo, tomarse el aloe, tomarse la marihuana, para mí forma parte. claro, y Entonces, aparte, por ejemplo, acá en Argentina fue el tema del aceite, que al final no comulgo con la ley que hay, pero se habló de los usos terapéuticos de la marihuana, es decir, que fumarla también. Y de hecho, es decir, te pedían, y no se logró poder derogar el artículo 5 de la ley, que es autocultivo, por nada, digamos, pero a la vez te piden evidencia científica. Y yo tengo, es decir, en una ciudad, en La Plata, había un hospital, acá en los 90, 80, entre el 88 y el 93 se murió muchísima gente, y de repente la médica, que hoy es la jefa de infectología de un hospital de esa ciudad, en ese momento era una residente que se quedaba después de las 5 o 6 de la tarde, cuando ya casi no había nadie en el hospital, y algunos compañeros íbamos a ayudarla, a sacar a los compañeros en silla de rueda o a fumar a la ventana, porque sabían que a las 8, a las 7 y media, 8 llegaba la cena y ellos comían, porque era fumar y comer, y cambiar y poder dormir y reírse, aunque sea reírse. Es decir, aunque sea poder tener una risa, ¿no? Una alegría. Y de esto te estoy hablando hace 32 años atrás. Entonces, Eh, pero estuve haciendo así como, y que justamente ahí coincidimos con Raúl Esteban que me escribió, estuve viendo toda la producción cinematográfica, obviamente yankee, del norte global, sobre el tema VIH, y he captado y he visto que un montón de gente de las que no murió, y que puede ser muchas cosas, pero una cosa fundamental es el cannabis para decir, para comer, para mantener la salud, para estar feliz. O sea, cuando no estás feliz, todo se baja y todo se va para abajo. Entonces, y no hablemos de un montón de otras sustancias que tienen que ver con las sustancias más psicodélicas o psicoactivas, que tienen que ver con, o sea, el LSD, los hongos, ayahuasca, como ayuda también en un montón de cosas de aceptarse y de poder también desbloquear muchísimos traumas. No sé si ya me estoy yendo muy no, pachamamesco, no, 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 pero no. tiene que ver con nuestras experiencias y que sabemos que es así. Sabemos que eso funciona y sabemos que eso nos ayuda a poder sobrevivir este capitalismo excluyente, la pobreza, estar en el sur. Esas cosas nos ayudan por lo menos a reír. Sí, estaba pensando en eso también.
hablando de territorios, cómo está instalado esto, ¿no? Que encima nosotros todo lo que estamos hablando y que la marihuana es la puerta de entrada. Es decir, ¿por qué habrán inventado semejantes cosas, no? Cuando realmente, de hecho, hay mucha gente que nunca ha fumado marihuana y usa un montón de otras sustancias. Y no ha fumado marihuana. Por otro lado, también hay mucha gente marihuanera que es lo único que ha usado y es feliz con la marihuana. Pero también me incluyo, como muchos, que es lo último, es la última, es decir, es la con la que más nos agarramos, ¿no? Eh, eh, creo que es, creo que tiene que ver, no sé, es decir, esa construcción, ¿no? También, como lo de los tres caminos, también tiene que ver con esto de la imposición de hablar como la puerta de entrada. Cuando, bueno, en Argentina lo habla bien claro una banda que se llama Las Pastillas del Abuelo. Digamos, cuando uno lo primero era el vinito que te daban cuando eras chico en la mesa, acá era el vinito con soda, es decir, que uno va, el paladar va probando, va viendo y va eligiendo, ¿no? Pero que tal vez no era ahora, y tampoco es tan fácil, digamos, creo que eso de conseguir un porro así tan fácil como todo el mundo dice, un porro se consigue así nomás. Tal vez Eso no mismo que sí, Vero, esto de las puertas de entrada, y muchas veces está relacionado, no sé, como todo lo under, lo gay, lo travesti, la droga, el alcohol, la las putas, delincuencia, y obviamente que podría ser, y se podría ver esto, y que yo no lo veo obviamente como una puerta de entrada, sino me parece más que tiene que ver con las drogas legales, como el alcohol y el tabaco. Obviamente, si querés conseguir un porro, tenés que ir a lo clandestino cuando no es legal, tenés que ir al propio dealer, que generalmente mis amigos son dealers, o sea, no, son microemprendedores, o sea, no son ese dealer que te muestra el trapichero de la película Yankee, no es lo mismo, por un lado. Entonces, para mí, esa es la puerta de entrada. Para mí, a las drogas fue esto de no poder socializar en otro espacio por ser gay, entonces tenía que socializar con las chicas trans, con el chico que vendía droga, con el chico que estaba en situación de pobreza. Entonces ahí estábamos todas juntas y ahí socializamos, pero no lo veía como que eso era la puerta de entrada y al fin y al cabo también fue mi decisión. Entonces me parece muy loco cuando tenemos un proceso de desestigmatización de la sustancia y cuando tenemos toda una garantía de derechos, jamás sería una puerta de entrada de nada. Y me parece que ese concepto es un concepto totalmente vacío que lo hacen para poder negar el debate. Entonces, pero esto es la puerta de entrada. aparte que esa despenalización del consumo, por ejemplo, también de la tenencia para consumo en el caso de Argentina, si te lo muestran en la tele, después te muestran cómo tenés que hacer una pastilla, cómo lo hacen, cómo no lo hacen. Dicen, no es la información que nosotros damos solamente. Ahí estaban preguntando cómo se podían contactar con nosotros, lo voy a decir antes que me olvide. Tenemos un mail que es redlampur@gmail.com y si no también por la página de la Red Lampus nos mandan un mensaje y seguro alguno de nosotros le vamos a contar que también Ernesto lo contó la semana pasada. Hay una membresía para participar, obviamente somos personas conocidas y que nos fuimos presentando uno al otro. Seguro del país que nos escriban, le daremos el contacto de nuestro referente para que se conozcan. Obviamente con todo lo que nosotros estamos hablando, es difícil y en todos lados puede haber alguien que nos quiera perjudicar o que por algún motivo realmente estamos en un estado, estamos en guerra, pero la guerra que generan, ¿no?, contra nosotros los gobiernos, entonces tenemos que defendernos y una de las maneras es cuidándonos, porque en realidad defendernos es cuidarnos. Pero dos cosas. Por un lado, acá Ahí está el otro, sí, en el, ahí está el informe. en el WhatsApp, ahí Raúl Esteban me dice, por favor, no se olviden que tienen hasta una hora, porque si estamos acá con Vero podemos seguir hasta la mañana hablando. Y lo Son otro, 56 recordar por 26. a la gente que está LAMPU. Muchas veces no vamos a poder darles una respuesta concreta porque LAMPU se forma de las experiencias y de las diferentes personas que estamos trabajando diferentes temas que nos están afectando.
Entonces, claro, acérquense al Lamput, por favor, están todas las redes disponibles para esto, pero tampoco les cuento, no le vamos a solucionar nada, o sea, tienen que venir y tratar de juntos poder construir esta solución que es internacionalista, latinoamericanista, no es una cuestión de... Hablando de territorios, de cuerpos y fronteras, todos tenemos nuestros propios límites y de eso se trata, digamos, ¿no? Tal vez todos estamos en algún espacio, que era lo que pudimos hacer entender a las otras poblaciones y a las otras redes, fue que estamos cruzando todas las poblaciones, seas migrante, negro, blanco, chueco, gay, lesbiana, travesti, lo que seas, es decir, el ser usuario atraviesa y tal vez sos parte de un colegio o parte de, o tal vez vendés sustancias, porque yo la verdad que para mí eso es un servicio, que me gustaría que fuera legal y poder tener derechos, pagar impuestos, como cualquier cosa que pago impuestos, y entonces si necesito ayuda, porque tampoco hablemos de consumo problemático, sino si tengo alguna situación con un problema con alguna sustancia, pueda pedir ayuda acorde a lo que yo necesito, con la sustancia que yo necesito. Entonces, si sos de un club, sos de esto, tenés tu grupo de amigos, poder darte esa información para que puedan ayudarlos. Ahora sí nos quedan 2 minutos. Yo te agradezco muchísimo. Me parece muy importante también que esto es política, porque es personal, por eso personalmente estamos acá, porque queremos hacer y necesitamos hacer una incidencia política realmente, que no quede en una utopía, que realmente, es decir, que pudiéramos ayudar a hacer un poquito mejor la humanidad desde nuestro lugar y a nuestros pares, ¿no? Que evitaríamos mucha gente muera por sobredosis. Pero antes que te comas el último minuto, agradecer este espacio, pero también decirle a Raúl Esteban que menos mal que explicó en el primer capítulo lo que es párchate, porque nos cuesta entrar, pero también tiene que ver con eso, de cómo nos nutrimos de Latinoamérica y vamos aprendiendo nuevos conceptos. Y ahora, para mí, párchate o vamos a parchar entra dentro de mi vocabulario. Así que gracias también a toda esta producción que nos hizo este espacio para poder conversar así, en la libre, con Vero. Yo me siento que estoy enfrente tuyo y hablando, o sea, no me doy cuenta que estamos en las redes, que se están transmitiendo un montón de lados, así que gracias. Y bueno, y recordarles ya en este último segundo que me queda, que en 15 días se ven con Esteban, con otro compañero del AMPU. Salud y libertad para todos. Nos vamos. Besos. Chao, te quiero. Te quiero, Vero. Gracias.